Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradeceros vuestra asistencia y vuestro tiempo esta tarde. Agradecer también al Observatorio de Industria la oportunidad, ¿no?, de presentar y de haber colaborado para la elaboración y hoy presentar este informe que hemos hecho sobre la digitalización de la cadena de suministro. Como introducción, simplemente comentar que es una iniciativa que hemos llevado a cabo durante este año, colaborando el Observatorio como coordinador, SAP y Grupo IPS, con un objetivo principal, ¿no?, que es medir el grado de digitalización de las cadenas de suministro dentro de la industria española. Para ello, queremos agradecer también a los diferentes participantes que nos han ayudado a elaborar este informe y que han participado a través de una encuesta y diferentes interacciones con ellos. Y bueno, el objetivo de esta presentación es contaros, ¿no?, y hacer un resumen de resultados e invitaros además a ver el informe que compartiremos a través de la página del observatorio y donde podéis encontrar más detalle. En la presentación vamos a seguir una estructura en la cual primero vamos a contaros pues, cómo ha sido la iniciativa, qué es lo que hemos trabajado, cuál ha sido la metodología y los objetivos del estudio, para después hacer un resumen de los resultados que hemos obtenido en las diferentes áreas y en los diferentes criterios de medición. Para terminar pues, con algunas áreas de mejora, ¿no?, que hemos identificado dentro de los resultados del informe. En primer lugar, ¿no?, como comentaba en la introducción, este año, ¿no?, a inicios de año, empezamos a trabajar conjuntamente el Observatorio de Industria con Grupo IPS y con SAP, en este caso, para realizar, ¿no?, un estudio de cuál es el grado de digitalización y de madurez de las estrategias de digitalización de las empresas españolas. Teniendo en cuenta cuál es el contexto y que la cadena de suministro está puesta, o se ha puesto en el foco, principalmente después del COVID, pero realmente como algo que va a permanecer, ¿no?, porque al final tenemos una serie de objetivos y necesidades para los cuales las empresas solo pueden conseguir siendo óptimas en su cadena de suministro, en las diferentes áreas, desde el diseño, la planificación, la ejecución, la producción y el mantenimiento de sus recursos y sus activos logísticos. Entonces, este era un poco el objetivo, ¿no? Medir, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, la necesidad y la tensión a la que están sometidas las cadenas de suministro, vamos a ver las tecnologías, además, que ahora mismo posibilitan hacer las cosas de una manera más digital y de otra manera, pues vamos a ver un estudio en el cual seamos capaces de evaluar cuál es el grado de definición de las estrategias y de madurez de las estrategias, ver en las diferentes áreas de la cadena de suministro, ver cuál es el grado de digitalización y, por otro lado, identificar también cuáles son las tendencias desde un punto de vista tanto tecnológico como de proceso y las prioridades en las cuales podamos centrar. Vale, entonces, para la realización de este informe y con el fin de llegar a este objetivo que comentaba Eduardo, se hizo un perfil de muestra en el cual, bueno, muchos de vosotros seguramente que estáis viendo entendéis cuál es este perfil porque nos hemos puesto en contacto con vosotros y os damos las gracias por rellenar esta encuesta. Pero nos hemos basado entonces en 7 sectores diferentes, que son los que se pueden ver aquí. Entonces, bueno, dentro de estos perfiles hemos visto que los que mayor peso tenían eran los que consideramos como meal products o alimentación. Luego hemos encontrado un porcentaje menor dentro de la muestra que tiene que ver con la elaboración discreta y luego, pues en torno al 10%, que es un porcentaje menor para automatización, automoción, perdona, y oil and gas, y luego un menor porcentaje del 5% que son servicios y utilities. Entonces, también para saber un poco más cuál era esta muestra dentro del informe y para saber un poco mejor esos datos que estamos dando a nivel benchmark, hemos visto también la tipología de las distintas empresas con las que hemos contactado. Entonces, cabe destacar que existe un carácter más de multinacional, un carácter más internacional de estas empresas y que luego, por ejemplo, el carácter más normalizado dentro de todas estas empresas pues ronda entonces a unos 1.000 empleados, más de 1.000 empleados dentro de estas empresas y luego también estas empresas tienen una facturación de más de 100 millones de euros. Entonces, esta es un poco la imagen global del tipo de empresa que se ha contactado y el tipo de empresa que ha realizado esta encuesta para poder luego obtener unos resultados y tener ese benchmarking de
cómo es la digitalización actualmente en la cadena de suministro. Vale, entonces, en cuanto a este informe, ya hemos hablado de cuál era la muestra de estas empresas que lo han realizado. Ahora, lo que hicimos fue elaborar una encuesta que constaba de 32 preguntas. Estas 32 preguntas están divididas en distintos bloques o campos. Son 7 principalmente y luego un último que era más de tendencias y prioridades. Entonces, bueno, después iremos más en profundidad sobre estos distintos campos y cuáles son las distintas conclusiones y cosas que hemos visto que nos han llamado la atención, pero un poco por hacer un resumen rápido ahora, pues hablamos sobre todo de algo que es muy interesante, que es ese primer paso que hay que dar en el nivel de digitalización, que es la estrategia, ¿vale? Y después, pues podríamos resumir de todos estos campos también en 3 bloques, que sería una primera parte de planificación, tanto de estrategia y demanda, como de suministro e inventario, una segunda parte de producción y gestión de activos, de mantenimiento, y luego una última que es más pura logística, que tiene que ver con la gestión de los almacenes y el transporte. Entonces, bueno, también al final queríamos saber estas empresas cuáles son las tendencias y zonas de prioridad en las que están ya realizando su transformación digital. Entonces, en cuanto a tendencias, pues que nos dijeran si veían ahora como tendencia atractiva el IoT o un blockchain o dentro de estas tendencias o estas cosas que se están hablando últimamente mucho, pues ver cuál de verdad ellos les ven un valor añadido a llevar a cabo y dónde están enfocando sus recursos y sus esfuerzos. Y luego las prioridades, pues si se están priorizando más pues de estos 7 campos en producción o si se están priorizando más en mantenimiento, por ejemplo. Y luego, para analizar estas 32 preguntas, para obtener los resultados y después sacar conclusiones, estas preguntas tenían 5 grados para medir las respuestas. Entonces, pues bueno, vamos desde un primer grado muy básico, que es pues, considerado como deficiente, en el que diríamos que las operaciones no están digitalizadas, ya que porque carecen de esta operación o porque se hacen manualmente, por ejemplo, hasta un grado 5, que sería totalmente optimizado, con proyectos desplegados y para todo lo que tiene que ser la cadena de suministro. Entonces, este es un poco el rango en el que hemos medido para sacar esas conclusiones finales. Vale, de acuerdo. Entonces, como primera visión general de los resultados, aunque como comentaba antes, después iremos en profundidad sobre todos estos campos, queremos daros aquí una visión general de, en estos campos, cómo está la digitalización o dónde se están enfocando esos esfuerzos o recursos actualmente. Entonces, hemos listado estos campos y los hemos puesto por orden de digitalización en esta escala del 1 al 5, basándonos en las respuestas. Y entonces, por ejemplo, podemos ver 3 campos principales donde se está llevando a cabo un mayor grado de digitalización. Ya viene a ser la estrategia de la industria 4.0 como ese primer paso para después realizar proyectos en los distintos campos. Y luego también muy enfocado la digitalización en logística, tanto en gestión de transporte como en gestión de almacenes. Aquí es donde hemos visto que existe un mayor grado de digitalización y un mayor enfoque. Por otro lado, si nos vamos a aquellas zonas donde se están actualmente llevando menos trabajos de digitalización o donde vemos un carácter mucho menor, es, por ejemplo, en la gestión de activos y mantenimiento. Entonces, este gráfico da esa primera visión de cuál es el grado de digitalización de los distintos campos que os vamos a hablar a continuación. Vale, de acuerdo. Pues entonces, entrando en el primer punto, que sería la estrategia, nosotros vemos clave, y ya lo he comentado antes, que la estrategia de la industria 4.0 al final es este primer paso para poder llevar a cabo esos otros proyectos. Entonces, es necesario para esa transformación digital desarrollar una estrategia que sea clara, que tenga alcance y unos objetivos definidos. Aparte, en esta estrategia hay que definir quiénes van a ser estos líderes y que van a tener un papel clave para fomentar en la cultura de la empresa y en los objetivos que se tienen esta digitalización. Si no, al final va a quedar como en segundo plano, no va a tener un poder tan ejecutivo y estos proyectos no se van a poder llevar a cabo en gran medida. Entonces, como grandes números que hemos obtenido, pues, por ejemplo, podemos ver primero en estrategia, cómo es la estrategia actualmente dentro de las empresas, pues vemos que un 40% están lanzando los primeros pilotos o la visión de la industria que tienen de 4.0 está en desarrollo. Y luego, por otro lado, estamos viendo que ya un 60% de esta muestra pues tiene la estrategia de la industria 4.0 en implementación. Entonces, lo que vemos es que sí que es un reto que ya se está llevando a cabo. No hemos
obtenido datos de que no haya nadie que vea esto como necesario, que sea algo en lo que no hay que meterse. O sea, vemos que todos ya están con este reto digital, pero en dos distintos grados, o partiendo de esa definición de la estrategia y pilotajes a ya teniendo proyectos y obteniendo esos resultados. Luego, por otro lado, también hemos visto que es clave, como decía antes, ese líder por la parte de la transformación digital. Entonces, hemos visto también cuál es el rol de esa persona, el rol de esa persona dentro de las empresas, a nivel de si tiene poder de decisión o no. Entonces, pues hemos visto distintos grados. Por ejemplo, vemos que un 45% tiene un patrocinio limitado a nivel directivo. Entonces, se queda un poco atrás a la hora de toma de decisiones, por ejemplo, o a la hora de realizar esta estrategia y ver los resultados. Luego, un 35% sí que vemos que tiene un patrocinio ejecutivo considerable, y luego simplemente un 20% pues tiene responsables a nivel directivo dentro, por ejemplo, del departamento IT para ese patrocinio ejecutivo. Y luego, como último resultado que hemos encontrado interesante, es que el 84% de los encuestados presentan IoT para no presentan IoT para recolectar información operativa y supervisar a tiempo real. Sí que luego contrasta con otra información que os daremos al final, que es el tema de las tendencias, que hemos visto que el IoT es algo en lo que están haciendo bastante hincapié, pero hemos visto que actualmente esta herramienta como IoT actualmente no está implementada en todo su potencial, ¿no? Para hacer esta supervisión de los activos a tiempo real. Vale, ahora pasamos a presentar resultados en base a los resultados que hemos obtenido por las diferentes áreas que hemos analizado en la cadena de suministro. Empezando por la planificación, pasaremos por producción, mantenimiento, gestión de activos y ejecución logística, ¿no? Transporte e inventario. En primer lugar, tenemos la planificación, tanto a nivel estratégico de la demanda como a nivel del suministro y el inventario, ¿no? Digamos, los dos niveles de planificación, el que tiene que ver con el forecast, con el plan de operaciones y ventas, y el plan más operativo de cómo consigo dar capacidad y cómo produzco y cómo suministro esa necesidad de ventas. Y dentro de la evaluación que hemos hecho para el plan de demanda, algunos, digamos, datos o resultados no relevantes que podemos establecer. Una de las cosas que queríamos ver es en cómo se está gestionando este plan de demanda, en qué está basado, ¿no? Y aquí teníamos varios niveles de respuesta y varios grados de digitalización, desde uno basado en previsiones estadísticas que se basan en datos internos, como puede ser mi histórico de ventas, mis niveles y datos históricos que me permitan hacer un forecast y una proyección a futuro. Pero luego también queríamos evaluar, digamos, modelos más avanzados, en el cual ya no solamente tengo en cuenta mis históricos, mis promociones, mis planes de ventas o mis pedidos en firme, que son cosas que tengo en mi sistema y que son datos internos, sino que se puedan utilizar también pues, una serie de datos externos que puedan influenciar la demanda. Temas como puede ser meteorología, ¿no? Para temas que son estacionales y que dependen de si hace más calor o menos frío, se consumen más o menos. Impacto de determinadas acciones o opiniones en redes sociales, ¿no? Que muchas veces tienen impacto también. Cuando hay una crítica o cuando hay una publicidad buena por parte de una persona o una entidad con capacidad de influencia, eso puede tener también un impacto en mi previsión, en mi planificación de ventas y demanda. Entonces, estos son ejemplos en los cuales ya no solamente me estoy basando en históricos, sino que estoy utilizando datos externos para tener un plan, digamos, más ajustado a las necesidades y a lo que me puede venir del mercado, ¿no? Y luego, por último, aquí estamos a un 35% más o menos de los encuestados. Y luego el último 25% es aquel que ha respondido que tiene herramientas que cubren datos internos, datos externos, ya que además tienen herramientas de previsión avanzadas con técnicas analíticas, basadas en analítica, machine learning, escenarios colaborativos, ¿no? Para gestionar y tener una previsión de su demanda, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver al final cómo es esta proporción, ¿no? Entre un modelo más tradicional y modelos más avanzados, ¿no? Incluyendo datos externos, entornos colaborativos y demás. Dentro del plan, dentro de la planificación general, de la planificación de la demanda, es destacable también que hasta un 65% de los encuestados ha indicado, ¿no? Que tiene ciertas limitaciones a la hora de tener visibilidad de lo que sucede en la cadena de suministro, ¿no? Tiene limitaciones a la hora de analizar cuál es el estado de la cadena completa, ver riesgos, analizar impactos y demás.
¿no? Este es uno de los puntos, un punto bastante relevante y bastante importante, ¿no? Del mismo modo, también teniendo en cuenta tendencias y cómo se está moviendo el mercado y los canales de distribución, ¿no? En modalidad directamente al consumidor, modelo online, e-commerce y demás, nos parecía también interesante tantear, ¿no? Cuál era el estado de preparación para la omnicanalidad. Hasta qué punto las empresas están preparadas, ¿no? Para los escenarios de entrega directa y venta directa al consumidor final. Y en este caso también hemos encontrado un resultado en el cual un 30%, más o menos un tercio de los encuestados, están preparados para un entorno multicanal, ¿no? Para trabajar, digamos, en un B2C del mismo modo que, o con las mismas capacidades que puede trabajar en un B2B. Con lo cual también entendemos que hay margen de desarrollo, ¿no? en este área. En cuanto a la planificación de suministro y el inventario, ¿no? Pasamos un poco del mundo demanda al mundo suministro, ¿no? Capacidad de producción y demás. Algunos datos relevantes son que solo el 16% tiene soluciones o herramientas que le dan funcionalidad de torre de control, ¿no? Torre de control en el sentido de tener visibilidad de lo que está pasando con relación, gestión de alertas y medición de impactos cuando hay algún tipo de eventualidad o de problema en la cadena de suministro, ¿no? En ese sentido, solo un 16% está cubierto en este ámbito. Otro punto importante que queríamos evaluar es, y que es muy relevante y que es uno de los puntos en los que se está evolucionando, es la capacidad para poder evaluar diferentes escenarios, ¿no? Y saber, por ejemplo, si tengo un pico de demanda o si tengo una bajada de demanda, ser capaz de evaluar cómo impacta eso en mi capacidad de producción, en la capacidad de suministro de mis proveedores, en mis proyecciones de inventario, en mis costes, en mi rentabilidad, en mi sostenibilidad, incluso, ¿no? El número la cantidad de emisiones que voy a hacer o que no voy a hacer. Esa necesidad de tener planes alternativos, de ser capaz de compararlos y de tomar decisiones, ¿no? Es uno de los puntos fundamentales, ¿no? y que más vemos que demanda el mercado. Y en este sentido, solo hasta un 42% no tiene capacidad para realizar y poder comparar este tipo de escenarios, ¿no? Como modelado hipotético, simulación, comparación y demás. Por último, como último punto destacado en la parte de planificación del suministro, también queríamos evaluar qué capacidades hay para realizar una planificación a capacidad finita, ¿no? Tener en cuenta los recursos disponibles a la hora de establecer un plan de producción. Y ahí también medíamos diferentes niveles, ¿no? de adaptación a esta capacidad finita, desde que, oye, hago una planificación, pero la capacidad finita no está digitalizada, es decir, yo planifico y soy capaz de saber cuánta producción tengo que hacer, pero digitalmente no estoy teniendo en cuenta las limitaciones que puedo tener de capacidad de mis máquinas, ¿no? Y en este estado está hasta un 20% de la muestra, mientras que hay un 55%, ¿no? Es la parte más alta de respuestas que sí que tiene gestión de capacidades disponibles. Lo que no se está haciendo es optimizar, o sea, gestiono capacidad, sé las limitaciones que tengo, soy capaz de identificarlas. Si tengo un plan de producción que excede las capacidades que tengo, ¿no? Y solamente un 25% tendría ya las capacidades avanzadas de que el sistema sea capaz de optimizar y de priorizar qué se debe planificar y qué se debe producir antes en caso de que tenga carencia de recursos, ¿no? Es el punto, digamos, más avanzado, ¿no? Que el sistema o que los sistemas te den una respuesta y sean capaces de priorizarte cuáles son los puntos fundamentales, ¿no? o las prioridades a la hora de fabricar. Siguientes puntos por los que vamos a pasar son los que están más relacionados con la operativa en planta. Temas de producción, manufacturing y algo totalmente relacionado en muchos casos, ¿no? Que es la gestión de activos, líneas y máquinas necesarias también para dar soporte a las producciones, ¿vale? En el ámbito de producción, lo primero que hemos querido destacar, ¿no? Son los grados de digitalización de las plantas de producción. Y aquí vemos que pasamos por todos los niveles, pero que en la mayoría de los casos, ¿no? En torno a más de un 60, que es un 65%, hay un nivel de digitalización que se considera avanzado o muy avanzado. Desde el punto de vista de tener integrados datos IoT, de tener automatizaciones, de tener, digamos, el mundo de la planta con un grado de automatización alto, ¿no? Sin embargo, sí que en contraste con esto, sí que se ve una carencia a la hora de analizar los datos de producción. Es decir, soy capaz de automatizar, o en la mayoría de los casos, tengo una integración bastante alta
de los activos, de la información que se gestiona a nivel IoT, a nivel dispositivo, de gestionar en planta, que los operarios gestionen en planta las producciones. Sin embargo, lo que cuesta más, ¿no?, es que la información fluya a un nivel analítico y medir eficiencias y medir desperdicios, impactos en calidad, ser capaz de analizar cuál es la eficacia y la eficiencia de mis plantas, ¿no? Aquí todavía hay margen de mejora o trabajo por hacer, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que hay, pues más o menos, podemos decir que un quinto, ¿no?, de la muestra total sí que podemos considerar, ¿no?, que está en un estado muy avanzado de digitalización de las plantas, pues con escenarios en los que integran IoT, modelado 3D, diseños 3D, simulaciones, controles de calidad predictivo, todo este tipo de escenarios avanzados, ¿vale? Como comentaba, como soporte muchas veces a la producción, bueno, y a la logística y a otras partes de la empresa, tenemos la gestión de activos y mantenimiento, ¿no?, que es un habilitador, sobre todo, para que todo funcione correctamente, ¿no?, que no haya paradas de producción, que no tenga pérdidas al final ni desperdicios por una mala configuración o por un mal funcionamiento de las máquinas o directamente por una parada, ¿no? Aquí el objetivo siempre al final es conseguir 0 paradas y que las máquinas estén funcionando en base a los parámetros establecidos. Dentro de este área, algunos de los resultados más relevantes que hemos obtenido es que, un 69% no tienen capacidad, en este caso, de gestionar un gemelo digital, una representación digital de los datos de los activos, ¿no?, ni una gestión del ciclo de vida. Esto es tener un repositorio digital donde tenga información, tanto a nivel de dato maestro como a nivel de sensor de cómo está funcionando una máquina, como a nivel histórico y ciclo de vida, de operaciones, de mantenimientos y demás, ¿no? Tener al final toda la información digitalizada que me dé una visión total e integral del activo. En este caso todavía, pues, hay un grado alto de digitalización, pues, pendiente por realizar, ¿no?, o donde habría un margen aquí de crecimiento. En contraste, por ejemplo, lo que sí que está bastante avanzado es la logística de repuestos asociada al mantenimiento. En este caso, sí que vemos un dato elevado de la muestra que es capaz de gestionar los repuestos de manera ágil, ¿no?, y estar cubierto y demás, ¿vale? Por último, dentro de este área, también queríamos compartir, ¿no?, cuáles son los casos, ¿no?, de utilización de IoT dentro de los procesos de mantenimiento. Información directamente tomada de sensores de las máquinas para conocer cuál es su estado de funcionamiento, sus parámetros de funcionamiento en tiempo real. Entonces, aquí sí que tenemos o encontramos una distribución bastante amplia desde no haber IoT y que las inspecciones se hagan de manera manual, a tener datos de sensores limitados. Tengo algo sensorizado, pero no tengo muchísima información todavía, o estoy lejos de tener, digamos, un mantenimiento basado en condición o predictivo totalmente instaurado, sino que lo hago solamente para algunos objetos y equipos. Y luego tengo otra serie, ¿no?, de escenarios más avanzados donde, pues, vamos viendo que va habiendo representación, ¿no?, de utilizar la IoT para pasar de un mantenimiento más basado en preventivos y en fallos a un mantenimiento más proactivo, predictivo y que me permita, pues, al final reducir costes de mantenimiento y tener una visión más real de cómo están operando los activos. Por último paso, la parte más de ejecución logística, en la cual habíamos dividido una parte más relacionada con el almacén, el inventario, la gestión del inventario, y otra con la gestión del transporte, ¿no?, y las expediciones. En cuanto al inventario, nos parecía relevante entender cuáles son los grados de visibilidad que tienen las diferentes empresas, ¿no? Desde grados de visibilidad que requieren, pues, actualizaciones manuales, es decir, no tengo un almacén digitalizado y son al final operarios que tienen que entrar y hacer ajustes o registros directamente en un sistema, digamos, transaccional. Y luego, a partir de aquí, que sería el nivel más básico, donde no hay información en tiempo real, porque tengo que esperar a replicar movimientos de inventario en el sistema, pues a partir de aquí sí que tengo información que voy digitalizando dentro del almacén, desde utilización de dispositivos de radiofrecuencia y códigos de barra de manera más o menos óptima, ¿no? En algunos casos hay diferencias de stock habituales y hay que hacer correcciones porque los procesos no están muy bien ligados, ¿no?, y suceden descuadres, o hay que hacer recuentos de inventario para ajustar informaciones y niveles de stock, a otros escenarios en los cuales, utilizando mismas tecnologías, la visibilidad del inventario es correcta y está actualizada en tiempo real, a otros escenarios más avanzados en los cuales se utilizan tecnologías tipo RFID
o similares, ¿no? Para conseguir automatizar los ajustes de inventario sin intervención manual y de esta manera facilitar pues tanto la visibilidad como disminuir los errores, ¿vale? También es relevante en este sentido que un 35% de los encuestados disponen de herramientas de optimización, es decir, ya no solamente es un almacén digitalizado donde gestiono movimientos y demás, sino que tengo herramientas que me optimizan el espacio, me optimizan los procesos. Y, bueno, pues relacionado con lo que veíamos arriba, también un 40% utilizan algún proceso de almacén, tecnologías IoT o radiofrecuencias para automatizar los procesos, ¿no? Por RFID, ¿vale? En cuanto a gestión de transporte, como último punto, digamos, de proceso, ligado al proceso, tenemos por un lado que es uno, digamos, de las áreas donde hemos visto un mayor grado de digitalización, ¿no? Y hasta más de la mitad, hasta un 52% de los encuestados disponen de herramientas de optimización de transporte que les permite, pues, optimizar rutas, consolidar cargas, etcétera, ¿no? Sin embargo, un 25%, un 24% sí que considera estar perdiendo oportunidades de consolidación. Es decir, estoy gastando más, estoy transportando aire en muchos casos y seguramente tengo oportunidades de ahorro de costes y de mejoras en cuanto a utilización de recursos y sostenibilidad, pues consolidando cargas, ¿no? Y es un área donde seguramente la digitalización puede ayudar bastante, ¿vale? Aunque la gestión de transporte parece que está bien resuelta, sí que hay una carencia importante en la integración en tiempo real con los datos financieros, ¿no? Que estos costes tengan una repercusión directa en las finanzas de la empresa. Eso un 82% lo consigue en este caso, ¿vale? Último parámetro que queríamos destacar en este área aquí es la gestión de eventos, ¿no? Y el track and trace de seguimiento, monitorización de transporte y de envíos de mercancías en tiempo real, ¿no? Donde en este caso sí que vemos, ¿no? Que prácticamente un 50% están registrando esas actividades en sistema legacy o ERP y no tienen sistemas de gestión de eventos, pues, colaborativos, integrados con IoT y demás, ¿no? Que sí que vemos, bueno, pues que parte de la muestra pues sí que ha ido creciendo en este sentido, ¿no? Pues de tener sistemas y repositorios de eventos, a gestión colaborativa, donde registro eventos internos y eventos también que ejecutan, pues, operadores logísticos, transportistas, etcétera, a, bueno, escenarios más avanzados de gestión de eventos con geolocalización en tiempo real, a escenarios con monitorización de condiciones, ¿no? Pues, por ejemplo, para controles de temperatura, cadena de frío y demás, a través de IoT. Vale, entonces ya por último, aparte del estado actual, que es un poco lo que hemos visto con los campos anteriores y en las anteriores diapositivas, además de ese estado actual, queríamos saber un poco cuál es a ese corto plazo, esas prioridades y tendencias que tienen las empresas para abordar los problemas que hemos podido ver anteriormente en los distintos campos. Entonces, lo que hicimos para este informe es un distinto listado de, pues, tanto en zonas o áreas prioritarias de digitalización, también como en principales tecnologías. Entonces, por entrar en el primer bloque de áreas prioritarias, hemos visto que aquellos puntos donde las empresas más se van a focalizar en los próximos años para digitalización, basándonos por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente de los problemas que pueden tener, son en las zonas de planificación, en la zona de producción y también en lo que es la pura ejecución logística, tanto como estábamos hablando antes, gestión de transporte y de almacenes. Por otro lado, sin embargo, a esas áreas en las que hemos visto que existe una menor tendencia a ir a digitalizar en ese sentido, pues puede ser, por ejemplo, la torre de control o más back office, como puede ser finanzas o ventas. Luego, en paralelo a esto, o sea, ya vemos dónde quieren digitalizar las empresas, también vemos cuáles son esas tecnologías, ¿no? Esas palancas que les van a ayudar a digitalizar y a obtener mejores resultados. Entonces, vemos como gran tendencia focalizarse en IoT. IoT, la mayoría de las empresas han respondido que es uno de los puntos en los que quieren centrarse. También en la analítica de datos y en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning. Por el otro lado, otras tendencias que nosotros conocíamos y que sabemos que están en el mercado y que hemos visto, por ejemplo, que no tienen tanto peso, pues, por ejemplo, puede ser esta impresión aditiva, impresión en 3D, también la herramienta de blockchain o realidad aumentada. Luego, en medio, pues, tanto para áreas prioritarias como tecnologías, vemos que hay distintas zonas que se quedan entre medias. Hay algunas empresas que sí que están optando, pues, por ejemplo, por simulación o 5G, pero sobre todo queríamos destacar esas tres áreas y esas tres tendencias prioritarias y esas tres áreas y esas tres tendencias que no tienen tanto peso o que no se le ve que vayan a dar un valor
añadido en los próximos años a la digitalización de la cadena de suministro. Bueno, y para concluir, queremos presentar, pues, como parte de los resultados que hemos presentado, ¿no? Y como parte de las conclusiones principales del informe, queremos presentar algunas de las áreas de mejora que sí que consideramos, ¿no?, que forman parte, por un lado, de las prioridades y donde creemos que hay un margen de digitalización importante para las empresas, ¿no? Por un lado, y como primer punto, tenemos los procesos de planificación de ventas y operaciones, el proceso de Sanofi, que en base a resultados también de la encuesta y del estudio, hemos visto como muchas empresas tienen desarrollado el proceso, pero en la mayoría de los casos no está digitalizado, ¿no? O está digitalizado de una manera no integrada entre las diferentes áreas. Y sí que consideramos, ¿no?, que es una de las áreas clave a la hora de desarrollar, pues, planes viables, planes consensuados y donde las herramientas tecnológicas pueden dar un valor diferencial a la hora de colaborar, de compartir datos, de analizar, de simular escenarios y demás, ¿no? Que es justamente otro de los puntos, ¿no?, a desarrollar, ¿no?, uno de los puntos que es tendencia por un lado, que es necesario y que es mejora, ¿no? Comentábamos antes, ¿qué sucede si aumenta mi demanda o se reduce? ¿Qué puede pasar? ¿Qué capacidades de producción tengo? ¿Dónde me interesa más producir? ¿En un entorno más globalizado o en un entorno más local? ¿Cuáles van a ser mis proyecciones de inventarios o mis capacidades de transporte en caso de que aumente la demanda o aumente mi producción? ¿Cuál va a ser los impactos en cuanto a márgenes, en cuanto a emisiones? Todo esto, ¿no?, esta capacidad de simular escenarios es fundamental a la hora de tomar decisiones, es uno de los puntos clave a la hora de tener controlada no solamente la gestión, digamos, logística de cadena de suministro, sino la gestión empresarial, ¿no? Porque el factor coste, el factor margen, el factor rentabilidad tiene que ser importante también a la hora de evaluar los diferentes escenarios. Luego, por otro lado, a nivel logístico, también hemos identificado, ¿no?, que hay un margen de digitalización importante en lo que tiene que ver con el track and trace, que además en entornos, ¿no?, en entornos que nos empezamos a mover de pedidos online, de e-commerce, incluso en el negocio B2B, ¿no?, es fundamental tener visibilidad, o el cliente exige visibilidad de cuál es el estado de sus pedidos, de sus entregas y demás. Y para eso las herramientas de track and trace, con información geolocalizada, con información de eventos, con información de las condiciones de envío, etcétera, son importantes y una de las áreas donde consideramos también que hay, más a los resultados, que hay un margen de evolución, ¿vale? En cuanto a producción, comentábamos que en cuanto a planta, sí que es cierto que hay un grado de digitalización alto. Lo que está costando más, ¿no?, es sacar, digamos, información o analizar la información de la parte operativa, ¿no?, y que tenga una capacidad de medir, pues, eficiencias, de medir desperdicios, calidades, etcétera, integrado en tiempo real con los datos de la planta, ¿no? Es uno de los puntos también fuertes que podemos potenciar. El área de mantenimiento, como comentábamos al principio, ¿no?, en la introducción, es una de las que menos digitalizadas están. Muchas veces, aquí también es dar un mensaje, muchas veces se ve que el mantenimiento como algo, salvo en las empresas, ¿no?, de gestión, digamos, propia de gestión de activos, utilities, oil and gas, donde el activo es el centro y es lo fundamental. En el resto, al final, el mantenimiento acaba siendo un soporte a la operación. Es que es un soporte fundamental. Tú eres eficiente produciendo siempre y cuando tus activos estén operando correctamente. Seas capaz de conseguir que no se paren. Cada parada de una planta, de una fábrica, supone muchísimo coste y muchísimo gasto. Y a ver, tenerlos bien calibrados, bien configurados es fundamental para ser eficiente en producción, no tener desperdicios, ser más sostenible y demás. Entonces, aquí sí que creemos que es un área que animamos, ¿no?, a invertir en ella porque da mucho valor y soporta mucho valor en toda la cadena de suministro. Y por último, un poco como conclusión de todo, y también lo hemos resaltado en la parte de resultados por áreas, creemos que al final el objetivo último cuando digitalizamos procesos y demás es tener visibilidad. Visibilidad para cada una de las áreas, pero sobre todo una visibilidad completa, que me relacione problemas en un área determinada con, bueno, impactos aguas abajo, aguas arriba, a mis clientes, a mis producciones, etcétera. Entonces, conseguir esta visibilidad de la cadena de suministro para tener control, tener visibilidad y ser capaz de tomar decisiones, creemos que es el objetivo último y el punto
principal y objetivo final de la digitalización. Dicho esto, solo nos queda agradeceros vuestro tiempo, agradecer de nuevo a todos los participantes en el estudio que contestasteis a la encuesta y que nos habéis facilitado información, ¿no?, para poder luego evaluarla y elaborarlo. Pues agradeceroslo y agradecer al observatorio también la iniciativa y a todos los participantes. Y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo, Íñigo, también nosotros en nombre del observatorio, muchísimas gracias por esta presentación. Estamos muy contentos, realmente un estudio de enorme calidad. Agradecer también, como tú decías, Eduardo, a los miembros, a las empresas que han colaborado en la encuesta por la generosidad, el tiempo que han dedicado. Creo que tenemos un primer estudio muy interesante para conocer el grado de digitalización de la cadena de suministro, como habéis explicado, en las empresas a día de hoy, en la gestión de la cadena de suministro en general, en nuestra industria. Esperamos que sea el inicio, que podamos entender cómo mejora este proceso de digitalización en próximas ediciones. De verdad, muchísimas gracias. Sí, y una última cosa, animar, esto ha sido un extracto del estudio, animar a que veáis y leáis el informe completo, ¿no?, que estará a disposición en la página del observatorio y que creemos que tiene un contenido y tiene una información que es interesante, ¿no? Efectivamente, colgaremos el estudio en la web del observatorio, donde podréis ver todas estas recomendaciones, oportunidades de mejora, conclusiones. Por favor, disfrutad del estudio y nada más. Eduardo, Íñigo, muchísimas gracias. Fantástica presentación.